Y sí. Bueno. Y ¿Lo que dice? acá. Para parar la grabación, ¿no? Porque acá tenés los controles, ¿ves? Como... Pero dice participante 6. 7. Y bueno, son todos los que están queriendo entrar, claro. Así que lo admitiendo. Ya no pasó. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Norma, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Ya estamos por dar comienzo a la jornada. Excelente, muy bueno. Bien, bien. Estamos haciendo entrar a las personas que están pidiendo la entrada. Admitir, Jonathan Rico. Estamos... ¿Qué más? ¿Hay más? No. Bueno. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Bien? Muy bien, sí, muy bien, muy intenso, ¿viste todo? Pero no quería dejar de estar, aunque sea en el inicio, para felicitarte, saludarte a vos, a Norma, por esta actividad tan importante de lo que están haciendo, que tiene que ver mucho con nuestra comunidad, en realidad, ¿no? Porque todo esto no solamente tiene que ver con nosotros, sino con ayudar a nuestra comunidad que tenga lo mejor posible en sus necesidades de atención y de sus problemas de salud, ¿no? Esas necesidades básicas que lamentablemente no siempre están resueltas. Sí, mira, Ricardo, te agradezco desde ya tu presencia y la de todos, pero además aprovecho para comenzar la jornada diciendo el objetivo de esta jornada y haciendo un chivo para el Congreso. El objetivo de esta jornada es que los disertantes van a ser Silvia Papuchado, Norma Delito y yo, pero el objetivo es hacer fundamentalmente una crítica a la ley de salud mental. Pero el avant premier va a ser en el Congreso, porque después de esta crítica viene una propuesta, tal como lo que incluso hablé con Andrea, para que no seamos siempre los psiquiatras que nos quejamos de la ley y nos quejamos y no proponemos. Entonces ahora en el Congreso va a haber una propuesta, va a haber varias propuestas, las vamos a debatir y de eso va a salir un consenso. No va a haber una sola propuesta, va a haber varias. O sea que estoy haciendo de por sí el chivo en la mesa que vamos a estar... en esa mesa va a estar también Silvia Papuchado, que conoce muchísimo esa parte de doctora en psicología y psicoanalista, conoce muchísimo sobre los derechos humanos, y Norma Delito, cuya trayectoria, bueno, es por todos ampliamente conocida y excelente psiquiatra, y por mí y por Marcelo Cercovic también va a ser otro aporte. Quiero decir con esto que no va a haber una sola propuesta, va a haber varias propuestas, va a haber debate, y de eso se va a sacar una conclusión, la cual será llevada a ustedes, a las autoridades de la AP, afinamos la punta, y de acuerdo al tipo de conclusión que sea y que ustedes aprueben, los directivos de la AP, vamos a derivarla al Congreso, a la Cámara Legislativa o al Ministerio de Salud.
Bueno, damos comienzo ya. Entonces voy a presentar ¿sí? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Solamente felicitarte, Alberto, y la realidad es que venís trabajando con esto hace mucho tiempo, por eso que estas reuniones son también muy importantes para difundir lo que haces y convocar a más gente, a tu equipo de trabajo, para consolidar un grupo más fuerte y más numeroso y difundir un poco más todas las actividades que se hacen. Así que bueno, felicitaciones y comiencen nomás. Sí, y además, ojalá que también a nosotros nos inviten al órgano de revisión nacional de la Ley de Salud Mental, a los fines de que nosotros podamos poner todas estas propuestas que tenemos también en negociación con las autoridades del gobierno. Estamos dispuestos a diálogo. Es una cosa que yo lo quiero hablar también en esta jornada, la necesidad de diálogo en la Argentina, con escucha y una palabra que es muy importante, que es armonía. Yo esto lo aprendí de los orientales. La armonía tiene que ver, que ellos dicen que la felicidad es un invento de Occidente, pero a ellos les interesa la armonía porque dicen que es el estar bien con uno mismo, el estar bien con el entorno que lo rodea y con el universo. Hablan de distintos niveles de armonía, incluso, bueno, dicen que el último es el anacoreta ascético, que en la cima de la montaña se mimetiza con la naturaleza. Lo que yo tomo de esto es que la armonía es imprescindible y en primer lugar, para estar bien, lo digo por mí y por varios, para estar bien conmigo mismo necesito comprometerme en una idea. Yo necesito comprometer, y lo voy a decir en esta crítica, me comprometo. Lamentablemente hay personas que tienen temor y no pueden hacerlo. En segundo lugar, me comprometo con el entorno. Quiere decir que en el Congreso vamos a debatir y voy a escuchar con muchísima atención e interés las otras líneas de pensamiento y también estoy dispuesto a comprometerme en el entorno. Los coordinadores me decían, se potenció el respeto y se escuchaba más al otro, en especial en el trabajo en salas. Es decir, esos espacios empezaron a darse cuenta que tenían que cuidarlos mucho más, porque si... No sé si parece que ha habido una interferencia. Lo que quiero decir entonces es que también con el concepto de armonía, no solamente estar bien con el compromiso que uno toma, sino estar bien con el otro es el diálogo, el otro es el poder debatir con las otras líneas de pensamiento, incluso con el órgano de revisión nacional. Bueno, el tercero, que sería el universo, en este caso sería estar de acuerdo y armonizar con los ítems nacionales que respetan los derechos humanos. Vamos a dar comienzo y le voy a dar la palabra a la doctora Silvia Papuchado, que, como dije, además es psicoanalista y de recursos humanos. ¿Esto lo podemos mutear? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como dijo el doctor de Such, estamos intentando hacer una crítica, debatir, sobre todo conversar entre todos sobre salud pública, sobre instituciones psiquiátricas, sobre derechos humanos, sobre salud mental. En razón de eso, se me ocurrió un juego de palabras y la pequeña introducción que voy a hacer se llama Derechos mentales y salud política. En relación a este juego de palabras, a las que el título que acabo de decir les alude, les quiero recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firmó el día 10 de diciembre de 1948. La misma establece que los derechos humanos fundamentales deben protegerse en el mundo entero. Este documento consta de 30 artículos que así lo establecen. La salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar completo, físico, mental y social. No es solamente la ausencia de enfermedad.
Dado que nuestro capítulo se denomina Políticas Públicas e Instituciones Psiquiátricas, me gustaría primero conceptualizar a qué llamamos políticas públicas. Son la suma de los proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con el fin de satisfacer las necesidades de dicha sociedad. Por otro lado, una institución psiquiátrica es un hospital monovalente. Cuando hablamos de hospital monovalente podemos referirnos también a que existen otros, como por ejemplo el Hospital de Gastroenterología. Es un establecimiento dedicado al diagnóstico y tratamiento de enfermedades psiquiátricas que cuenta con internación, o sea que puede alojar en sí a sus pacientes. Deriva de lo que históricamente fueron conocidos como manicomios, aunque por supuesto dista bastante de ser aquello que los originó. En sus orígenes los manicomios fueron antiguos templos griegos. Con el paso del tiempo y en la época del oscurantismo, las personas con afecciones mentales eran recluidas en esas instituciones sin recibir ningún tipo de tratamiento. Y cuando presentaban algún trastorno de conducta, eran encadenadas. Luego de Philippe Pinel, médico francés que todos ustedes deben conocer, dedicado al estudio y tratamiento de enfermedades mentales, aparece lo que conocemos como la primera revolución psiquiátrica, donde se retiraron las cadenas. Pasado el tiempo, en la actualidad, los pacientes son diagnosticados y tratados en forma conveniente. En nuestro capítulo nos interesa debatir la Ley de Salud Mental, Ley 26657, que se promulgó en el año 2010 y cuya reglamentación entró en vigencia en el año 2013. La misma consta de 42 capítulos. Leyéndola detenidamente, notamos que menciona permanentemente los derechos humanos, con los que acordamos absolutamente. Ahora bien, en un año de pandemia como el que estamos recorriendo desde hace ya más de un año y medio, es imprescindible rever algunos de los conceptos que tal vez hasta ahora hayan tenido validez. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el 89% de la población mundial vio afectada su salud mental a causa de los efectos del COVID-19 y de las decisiones de los diferentes gobiernos del mundo en torno a ese virus. También puso al descubierto que solo el 17% de los presupuestos mundiales fueron dispuestos para paliar dicha problemática de salud mental producida. En particular, la Ley de Salud Mental Argentina, a la que nos referimos, que es la actual en vigencia, habla de padecimiento en lugar de referirse a enfermedad mental, lo cual podría ser sin duda un término a debatir. Un padecimiento es algo nocivo que se sufre, que puede ser una enfermedad, pero también puede ser un daño o una injuria. Una enfermedad, en cambio, es una alteración leve o grave del funcionamiento normal del organismo o de alguna de sus partes, debido a una causa interna o externa. Quisiera poner el foco en lo que es la enfermedad mental en otras realidades, que son tal vez poco observadas porque, como sabemos, estamos muy acostumbrados a mirar hacia Estados Unidos y hacia Europa. Yo esta vez quiero mirar hacia Nueva Zelanda. En este país, en el suroeste del Océano Pacífico, las empresas tienen la obligación de contar con un programa llamado EAP, Employee Assistance Program, dirigido a prestar asistencia en salud mental a los trabajadores que tengan algún problema personal o laboral que les impacte en su habilidad de ejercer su trabajo o que simplemente les afecte en su bienestar personal. Luego de estudiar ese programa, me pregunté en qué lugar estamos nosotros, los profesionales de la salud mental, con una ley que está lejos de asistir de la forma mencionada y que nos aleja cada vez más de ayudar al enfermo, en principio rebajando su patología psiquiátrica al término de padecimiento, casi homologándolo a un doliente.
cuando en realidad implica algo bastante más complejo. Ya que me detuve en Nueva Zelanda, me gustaría agregar que el mayor problema que tienen en salud mental en ese país son las adicciones y el suicidio juvenil. Estas situaciones se observan en gran medida en personas en situación de calle. Una diferencia que podemos establecer es que estas personas no están así por una cuestión de pobreza o por un problema sociopolítico, sino porque en su enorme mayoría son adictos de larga data. Todos los habitantes de ese país cuentan con salud pública gratuita. Más del 80% de los allí internados adictos para su rehabilitación salen cuando se consideran limpios. En el caso de ser necesario, se los vuelve a reingresar. Frente a las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos, me pregunto, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar de profesionales dedicados a la salud mental para contar con las herramientas que nos ayuden a cambiar esta realidad, que no nos permite, por ejemplo, frente a una situación de una persona en situación de calle, en un evento peligroso para sí y para quienes lo rodean, intentar ayudarlo aún contra su voluntad, que sin duda está nublada por su adicción o por su patología, sin que debamos previamente hacer la denuncia que le dé participación a un juez, cuando muchas veces, hasta que esto sucede, una tragedia es irreversible. Repitiendo nuevamente que los derechos humanos son inapelables, con los que acordamos absolutamente en todos. Queremos debatir esta ley para mejorar aquellos puntos que serían útiles para colaborar con la sociedad toda. Esta es la pequeña introducción que hago sobre el tema de lo que llamo estos derechos humanos, salud mental, políticas públicas e instituciones psiquiátricas. Ahora los dejo con el doctor Alberto de Such, la mayoría lo conoce, médico, psiquiatra, psicoanalista y psicofarmacólogo. Alberto, la palabra es tuya. Bueno, muy bien, muchas gracias Silvia, como siempre excelente, ¿no? Excelente y el nivel de profundidad de tus conceptos. Bueno, yo voy a empezar a hablar, voy a tener los power, que a ver, acá, ¿no? ¿Viste? Bueno, ¿no? A ver, perdón un segundito que quiero arreglar los power para poder que todos puedan ver algunos conceptos que he destacado. Bueno, evidentemente estamos en el concepto de la crítica a la ley de salud mental y vamos a empezar por el primer concepto que quiero hablar es de los paradigmas. El paradigma de la ley 26657 es los derechos humanos del individuo. Ejemplo, el cuidado y la protección de la libertad y la autonomía, cosa con la cual nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero consideramos que hay un paradigma que supera esta situación, que es el paradigma de la protección de la salud mental. La protección de la salud mental porque sin vida saludable no hay libertad ni autonomía. Cuando se rompe con la realidad, es la enfermedad provocadora de esta ruptura la que hace perder la libertad del individuo. O sea, que estamos cambiando el paradigma o modificando el timón del barco, modificando un poco, porque si nosotros decimos primero cuidar la salud mental a los fines de poder resguardar los derechos humanos del individuo. Por esa razón, como estoy hablando de paradigmas y cuando he consultado con un jurista, es que yo me convencí de que lo mejor era la postura de presentar o encarar lo que Silvia Papuchado y yo estamos de acuerdo, una nueva ley. Pero acá viene lo que decía hace un rato, por las personas que se están incluyendo en este momento y que no me escucharon, les estaba diciendo el concepto de armonía que aprendí de los orientales. Ese es el compromiso que yo tomo con
y Silvia con una idea que tenemos acerca de los paradigmas, pero estamos dispuestos dentro del concepto de armonía a escuchar otros lineamientos de conductas para mejorar esta situación de la crítica a la ley 26657. Creo que la doctora Norma Derito tiene cosas muy importantes para aportar en el Congreso. Hoy va a continuar con la crítica después de mi exposición, pero en el Congreso tiene ideas de otros lineamientos. Y creo que Marcelo Setkovic, que también va a hablar en el Congreso, tiene también otra forma de mirar cómo podemos modificar esto. Bueno, la mía es por supuesto, dispuesto a escuchar y modificar, no soy rígido. La mía es que como cambia el paradigma, No, Sarita, no. cambiar la ley, tendríamos que cambiar la ley de salud mental. La siguiente, por favor. La ley, bueno, ya esto estaba hablando Silvia, voy a ser breve, porque la ley 26657, otra crítica que le hago, es que habla de padecimiento mental. Padecer es sufrir un dolor físico o mental. Pero voy a agregar una cosa antes de pasar a otro tema, de lo que agregó, de lo que yo agrego a lo que dijo Silvia. No todos los enfermos mentales padecen en el sentido de sufrir. No todos padecen en el sentido de sufrir, porque hay pacientes que están totalmente psicóticos y por supuesto con una ruptura con la realidad por su enfermedad psiquiátrica y no padecen, no están sufriendo. Por ejemplo, un paciente que está con un delirio místico y se siente poseído y en estado de beatificación, tiene un placer supremo en estar poseído por esta idea mística. O también el placer que tienen ciertas personas que tienen un delirio persecutorio, que más allá de su angustia por la persecución, tienen un placer en atacar a otro. Lo vemos, bueno, hoy en día con el altísimo nivel de drogadicción y de patologías psicóticas que están desbordando la salud mental, desbordando la comunidad. Bien, entonces paso al siguiente concepto. La ley está sesgada también, esta es otra cosa, porque todo padecimiento mental considera que todo padecimiento mental es consecuencia de una discriminación psicosocial. Está siempre tendiendo con respecto a eso, y no habla de enfermedad mental y no tiene en cuenta el aspecto biológico, la importancia que tiene el aspecto biológico con el desequilibrio psiconeuroinmunoendocrinológico de muchas patologías psiquiátricas, lo que por supuesto no excluye su complemento psicosocial. Pero parecería que todo es padecimiento, pero de consecuencias psicosociales. ¿Y la biología qué? Todo es importante. La complementariedad del problema psicológico, social y biológico es lo que determina la patología mental que estamos padeciendo en estos momentos. Y hablo de enfermedad mental, porque me gusta hablar de enfermedad mental y no de padecimiento, porque como dije recién, no todos padecen. El capítulo 2, artículo 5, dice: la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que solo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado. Si existiera daño para sí o para tercero, debería ser, por supuesto, avalado por el equipo interdisciplinario. Es el médico psiquiatra el que debe certificar con documento que la enfermedad reviste peligrosidad y podría procederse a internación voluntaria o involuntaria
Comunicando, por supuesto, y esto lo quiero remarcar, comunicando, por supuesto, dentro de las 24 o 48 horas subsiguientes al juez de turno. No hay problema en que nos que nos controlen con supervisiones adecuadas. No hay problema, pero tenemos el derecho y el deber, porque también es un deber en salvaguardia del derecho humano de salvar una vida, el derecho de certificar la peligrosidad e internar a un individuo. Esto es, por supuesto, avalado por el equipo interdisciplinario, pero nuestra incumbencia tiene que ver muchísimo con la certificación en sí documental. Sigamos con el próximo, por favor. 7. Bueno, acá hay un montón de conceptos, pero yo voy a remarcar con mi alocución, voy a remarcar para no marear el auditorio, ¿no? Voy a... Por favor, porque hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ah, ya está muteado. Bueno, les leo esto, decía rápidamente, pero voy a poner el énfasis especialmente en la última parte, porque es muy importante. El capítulo 5, artículo 11, dice: la autoridad de aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como consultas ambulatorias, servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional, atención domiciliaria, supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y comunitarios, servicios para la promoción y prevención en salud mental, así como otras prestaciones tales como, acá quiero remarcar, tales como casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación social, laboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas. Todo esto es correcto, estamos totalmente de acuerdo, el enunciado anterior es correcto, pero no se cumple. Y quiero dar un ejemplo a propósito de la última frase. No podemos naturalizar ni ser indiferente. Algo también dijo Silvia Papuchado al pasar, en el incremento de la gente en condición de calle, cada vez está incrementándose más la gente que está en condición de calle. Sabemos nosotros, los psiquiatras, los recontra sabemos, de que son gente que son alcoholistas crónicos, drogadictos crónicos, esquizofrénicos crónicos, dementes, etc. Son enfermos mentales que se los debe internar. Casas de, acá lo dice, cúmplanlo por favor, en las casas de hospedaje, casas de medio camino, agrego comunidades terapéuticas, a puertas abiertas, a puertas cerradas, capacitación sociolaboral, para que esos individuos primero se los trate de equilibrar en su sistema psicobiológico y de intentar curar y rehabilitarlos laboral y socialmente. Es importantísimo, no podemos ser indiferentes. Yo lo digo esto y lo remarco porque hay muchas cosas que se están naturalizando, como yo he escuchado con horror. No importa quién lo dijo, pero he escuchado con horror que se diga, bueno, si hay pandemia, se sabe que va a haber problemas de salud mental. Qué horror, porque sí, se sabe que va a haber, pero ¿qué hacemos? ¿Por qué no nos llaman a nosotros? ¿Por qué no nos llaman para hacer un sistema de prevención? ¿Por qué a nosotros no nos llaman el órgano de revisión nacional de la ley para prevenir que no se aumente la gente en condición de calle y que todas estas instituciones que dice el artículo 11 se concreten en la realidad para prever y solucionar esto, porque es inhumano que la gente esté en condición de calle? Para mí me parece espantoso. Además, no quiero extenderme en el tiempo, porque si no, Norma Derito no va a tener tiempo para hablar, es muy importante lo que ella va a decir, pero quiero decir que no solamente el derecho humano del individuo, que por supuesto tiene derecho a ser internado en estas casas que se dicen,
y que no se cumple su internación en las mismas, sino también el propietario, porque a mí, por ejemplo, en mi casa me ha pasado de que se pernocta una persona y se pone a dormir en la entrada de mi casa y no puedo entrar al edificio. ¿Por qué? Porque está durmiendo en la entrada. Es decir, realmente me parece injusto. Les voy a pedir a todos que si se corta, porque se cumplen los 40 minutos, vuelvan a entrar, porque acá estoy con una persona que me está ayudando y les va a dar la capacidad para entrar a todos, así puedo yo terminar de hablar o la doctora Derito explayarse. Pues, sigo con el siguiente. El capítulo 6 del artículo 13. Los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a la capacitación permanente y a la protección de su salud integral, para lo cual se deben desarrollar políticas específicas. Bueno, con respecto a esto va a ser muy debatible, pero yo quiero decir desde la actitud en que estoy comprometido con la idea que no estoy de acuerdo, porque no todos los profesionales están en igualdad de condiciones para ocupar cargos de conducción y gerenciamiento de estos servicios. Eso lo define, quiero decir mi idea y está abierta al debate para el Congreso especialmente, quiero decir que lo define la evolución del paciente, de la etapa de la enfermedad que cumple el paciente. Cuando se está en una situación de emergencia, urgencia, sabemos toda la diferencia que hay entre emergencia y urgencia, y sala de agudo, el que debe gerenciar esa área es un médico psiquiatra, así como también cuando pasa a terapia intermedia, consultorios externos, talleres protegidos, puede ser el gerenciamiento un psicólogo, y agrego más que cuando pasa a internación domiciliaria, el que hace el gerenciamiento, el jefe del área, puede ser un trabajador social, pero lo marca la característica de la evolución que está pasando el paciente, porque con un afán igualatorio se cae en una irreverencia en cuanto a la idoneidad de cada especialidad. Una cosa es trabajar en interdisciplina, de lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo, y otra cosa es respetar la incumbencia profesional de cada uno. Sigamos con el próximo. El capítulo 7 del artículo 16, toda disposición de internación dentro de las 48 horas debe cumplir con los siguientes requisitos: evaluación diagnóstica interdisciplinaria e integral y motivos que justifican la internación, con la firma de al menos 2 profesionales del servicio asistencial donde se realiza la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra. No estamos de acuerdo con el o. Que las 2 firmas tienen que ser del psicólogo y médico psiquiatra. Es decir, no puede estar ausente en una internación donde hay, especialmente donde hay riesgo cierto inminente para sí o para terceros, la firma y la decisión certificada de un médico psiquiatra. Bueno, yo he terminado, pero quiero repetir los dos conceptos que he dicho en mi transcurso, y también Silvia Papuchado lo mencionó. Pero uno es el de armonía. En el Congreso y también en esta jornada, el concepto de armonía es que yo me he comprometido con mi postura en esto y escucho diferentes opiniones, porque también el entorno me importa, y el universo en cuanto a los derechos humanos internacionales también me importa muchísimo. De esto va a haber una conclusión, y de esto en el Congreso vamos a sacar esa conclusión para llevarlo a la AP y de ahí a la legislatura o al Ministerio de Salud. Y el otro, por último, el último concepto es la pandemia. Es decir, la pandemia no podemos dejar de ver la pandemia psiquiátrica, psicológica, psicosocial que trae este virus. Es importantísimo tomar medidas y que nosotros ocupemos un lugar, todo el equipo interdisciplinario, pero que se respete la incumbencia del médico psiquiatra para prevenir estos casos en donde se están desbordando nuestros consultorios: trastornos de pánico, trastornos de ansiedad, depresiones, violencia, mucha violencia. Bueno,
He terminado y, por supuesto, repito, con la armonía estoy dispuesto a escuchar y sacar conclusiones. Ahora vamos a escuchar a la doctora Norma Derito, que como dije es médica psiquiatra, médica forense y directora del Hospital Moyano, con una amplia trayectoria profesional. Adelante, doctora. Bueno, gracias Alberto. Paso a compartir pantalla si perdemos poquito tiempo. A ver, yo necesito que el anfitrión me autorice compartir pantalla, por favor. Sí, sí, cómo no. Y además recuerden que si se corta, vuelvan a entrar, sí, porque el anfitrión, que soy yo, pero tengo un ayudante, va a incluir a todos. Sí, porque yo no puedo... Bueno, entonces, a ver si puede autorizarme a compartir pantalla. Un segundo. No. No. ¿No me podés pasar como anfitrión a mí para que yo pueda compartir pantalla? A veces hacen eso. Sí, cómo no. A ver, ¿cómo hago? Sí, estoy como un poquito acostumbrada ya a que hagan eso. Sí, sí. A ver, ¿cómo tengo que hacer? Decime, ayúdame, Norma, para pasarte la... No sé cómo lo hacen, pero los chicos lo hacen cuando doy clase. Ajá. Me pasan como anfitrión a mí y ahí puedo compartir pantalla. A ver, espera un poquito. Tiene que buscar en participantes. ¿Está participante? Ya está, ya está. ¿Ya está? Ah, listo. ¿Ya está? Sí. Pero no puede comprar. Norma ahora es el... Ah, Norma es la anfitriona, ya está. Sí, sí. Ya está. Ahora sí. Bueno, les aviso que quedan 3 minutos, o sea que en 3 minutos vamos a tener que volver a entrar. Sí. Porque sí, se nos va a cortar. Bueno, vos te encargás de hacernos entrar entonces. Claro, no. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. No sé cómo hacer después para volver a hacerlos entrar. Pero bueno, ya vamos a depurar el tema. No importa. El tema de hoy es que yo iba a tocar y que voy a tocar. Solamente hacemos clic para volver a ingresar y con eso ya ingresamos. Ah, perfecto. Ah, listo. Sí, clic. Sí. Clic en el Zoom. En el link. Exacto. En el link. Listo. Listo. Dale. Bueno, el tema que yo decidí tocar es el cierre de los hospitales monovalentes. Es decir, estamos hablando del artículo 27 de la Ley de Salud Mental, donde dice expresamente que está prohibida por esta ley la creación de nuevos manicomios. Primer grave error. En la Argentina, hoy, 2021, y hace 10 años, no existen, y hace 20, y hace 30, no existen más los manicomios. Los manicomios dejaron de ser tal cuando empezó alrededor de los años 50 el uso de los psicofármacos y la investigación científica, realmente, que ya había existido antes la investigación científica en la enfermedad mental, pero se reabre nuevamente en los 50. ¿Por qué? Porque hubo una etapa, que yo no quiero llamar de oscurantismo, pero hubo una etapa por los años 60 y anteriores a los 50, donde se impuso la idea de que la enfermedad mental era una enfermedad que devenía de la psique, de la mente, una idea cartesiana, como que la mente anda por alguna parte y el cuerpo y el cerebro están en otra y no había nada que ver. Bueno, no. La idea de hoy actualmente obviamente es una idea monista. En realidad, cerebro y cuerpo es una sola cosa. Nuestro cerebro interactúa con nuestro cuerpo permanentemente y cuando alguien padece una enfermedad mental, está padeciendo una enfermedad del cuerpo. Y es de lo que no nos podemos olvidar,
Porque los psiquiatras tendemos a mirar y escuchar al paciente, pero nos olvidamos de cómo funciona el hígado, cómo funciona el riñón, cómo funciona el corazón. Hay que investigar todo, señores. La enfermedad mental se expresa con conductas anormales, pero es una enfermedad del cuerpo entero, incluyendo, más que nada, y como órgano principal afectado, el cerebro. Entonces, ya cuando esta ley habla de manicomios, yo creo que ya está hablando de una cosa que fue perimida hace un montón de años.